UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos sobre China y el mundo, un podcast donde abordamos la participación del gigante asiático en distintos aspectos: economía, política, geopolítica, cultura, medio ambiente y sobre todo enfocarlo en las relaciones con México y Baja California, que es el lugar en donde nos encontramos. Me acompaña como siempre Jorge Galván. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú, André? ¿Cómo Bien, te va? bien. Pues aguantando el calor de este verano intenso, ¿verdad? Ahí en clase. Hay que aprovechar los últimos días de verano en septiembre, ¿no? Sí. Parece sí. ser. Está muy intenso, pero bueno, son efectos del cambio climático y vamos a hablar un poquito, ¿no?, de esos asuntos. Justo caen en sí. ese tema, ¿no? Así es. De alguna forma, medidas para contrarrestar, ¿verdad?, el cambio climático, que pues ya es una confirmación, aunque luego hay gente que pues niega, ¿no?, ese tipo de eventos. Pero el día de hoy sobre todo queremos hablar de dos cosas. Por un lado, la estrategia en términos energéticos que tiene China hacia América Latina y el Caribe, y por otro lado, las relaciones energéticas que se han establecido, ¿no? Contrastarlo un poquito con los datos, con lo que podemos encontrar en inversiones, montos de inversiones, número de proyectos de infraestructura, tipo de proyecto, cantidad de empleo generado, etcétera. Entonces, Jorge, para empezar, ¿por qué consideras tú que es importante este sector de la energía, la industria energética? ¿Qué importancia tiene para la economía, para los negocios en general? ¿Cómo la ves? Bueno, sin duda es un sector indispensable para el funcionamiento de cualquier sociedad en el mundo moderno, incluyendo el apartado productivo de las empresas. Hay que reconocer y seguir aceptando, a pesar de que haya discursos que van en contra de esta idea, pero pues el petróleo sigue siendo, el petróleo y sus derivados, la principal energía de esta civilización. Se había dicho que ya el mundo estaba agotándose las reservas. Lo cierto es que en una publicación que realizó la Agencia Internacional de Energía hace algunos años, ellos proyectaban que por lo menos hasta el 2040 el petróleo iba a seguir siendo la energía más importante del planeta Tierra. En segundo término ponían al gas natural. Entonces estamos hablando de dos energéticos indispensables, sobre todo para estos monstruos económicos como lo son China y Estados Unidos, que por lógica deducimos que, y bueno, los números están ahí, que son los dos consumidores más grandes de petróleo actualmente en el planeta, ¿no? Así es. Entonces es un sector, una industria que se encuentra dentro de el sector secundario, ¿verdad? Porque así es. Hay un valor agregado que está allí, ¿verdad? Es decir, es distinto al sector agropecuario, en donde quizás las actividades son más básicas, algunos dirán que no, pero cuando hablamos de la industria energética ya no nada más se trata de extraer, ¿no?, sino que hay procesos, hay ingeniería, hay equipo, maquinaria que se requiere para transformar esos minerales en energía, ¿no? Eso conlleva un valor agregado, capacidades importantes, y como dices, pues para China y Estados Unidos son elementos clave para que se consoliden como las potencias que son, ¿verdad? O sea, su economía no funcionaría sin esta industria energética. Es clave. Y aquí, André, hay que reconocer, y es donde se vuelve el tema tal vez más complejo e interesante, que al demandar tanta energía, ambos países no tienen la capacidad de ser autosuficientes, con su producción, ¿no? Okay. Sí. Hay que traer a la memoria esa estrategia de autosuficiencia que impulsó Barack Obama en sus dos periodos de gobierno en Estados Unidos, y que de alguna forma derivó en prácticas controversiales con la extracción de petróleo de esquisto, o conocido en inglés como el shale oil, ¿no? Que ha sido una práctica cada vez más recurrente en ciertos países, que, rápidamente implica
hacer perforaciones en lo profundo del mar, ¿verdad? Para extraer de piedras y del subsuelo petróleo con una demanda excesiva de agua para precisamente realizar estas perforaciones, porque la maquinaria funciona así, pero con un impacto medioambiental muy grande, ¿no? Entonces, esta insuficiencia tanto de China como de Estados Unidos los hace salir al mercado a diario a comprar y demandar grandes cantidades de energía, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, China y Estados Unidos también han buscado en distintas partes del mundo. Y bueno, ahorita nos vamos a enfocar sobre todo en el gigante asiático para entender esa dinámica que ha establecido en las últimas décadas, pero luego también hablaremos quizás un poquito de, pues, años 60, 70 quizás. Sin embargo, es importante recalcar eso, ¿no? Cómo estas potencias, al requerir tanto mineral, energéticos, salen a otras partes del mundo. Particularmente China va a demandar este tipo de minerales que luego se transforman en energía de Asia. Y después Medio Oriente, una región muy abundante en estos recursos. Ya hemos hablado por ahí de algunos asuntos contemporáneos, de coyuntura, de Medio Oriente, pero es una región inestable, ¿verdad? Muy inestable. Históricamente inestable. Así es. Entonces, la estrategia china, desde mi punto de vista, Jorge, va por ese camino, ¿no? O sea, buscar áreas de diversificación ante estas turbulencias que luego ocurren en estos lugares donde sí hay mucho energético, pero el día de mañana quién sabe en qué condiciones vaya a estar, y por eso China está buscando alternativas, ¿no? Y América Latina y el Caribe es una en donde hay gran cantidad de recursos naturales, particularmente petróleo, gas y algunos otros minerales importantes geoestratégicos, ¿verdad? Para las próximas décadas. Sí, acá en América Latina precisamente ubicamos a Venezuela como se dice a nivel internacional el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Y un miembro del cártel del petróleo de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, país con el que China tiene una estrecha relación. Pudiéramos tal vez afirmar, ¿no? Tal vez estoy cometiendo un error en ello, pero que puedan ser las relaciones más estrechas entre China y un país latinoamericano, las que tiene con Venezuela. Sin lugar a dudas, Jorge, estamos ante quizás el extremo, ¿no? De relaciones que se puedan establecer entre un país latinoamericano con China, cuando hablamos de Venezuela específicamente. Entonces, si yo coincido ahí, ellos han firmado un acuerdo que es un pasito más arriba que la Asociación Estratégica Integral, que es lo que tenemos aquí en México con China, ¿verdad? Asociación Estratégica Integral desde el año 2013 es el acuerdo que tiene México y gran cantidad de los países. Venezuela está en un pasito más arriba, que ahorita la memoria me falla seguramente para recordar el nombre, que está un poquito extraño también, pero algo así de en todo lugar, en todo momento. Como que Venezuela ya está entregada, no solamente en sus recursos, sino en muchos ámbitos económicos con China, ¿no? Y cualquier cosa que pase, Venezuela va a estar del lado chino, ¿verdad? Sí, cuando más reciente intento de asesinato a Maduro por parte de un grupo de estadounidenses y colombianos, China prestó seguridad al país, ¿no? Enviando militares chinos, sobre todo a salvaguardar las instalaciones petroleras, en las cuales ellos tienen mucha inversión e intereses, ¿no? Entonces, no es coincidencia que la relación más estrecha que tenga China con un país latinoamericano, creo yo, sea con el país con mayores reservas de petróleo que hay en el mundo. Interesante, ¿no? Claro, por supuesto, ¿verdad? Una decisión muy estratégica del gobierno chino. La afinidad política me parece que ayudó mucho, ¿no? Izquierda, bueno, muy cuestionable, ¿no? En términos ideológicos, si se quiere, pero eso ayuda, ¿no? A veces a mantener un mismo discurso, narrativa, y se genera afinidad seguramente al momento de sentarse a la mesa a negociar. El bloqueo de Estados Unidos también es seguramente un factor muy importante para que Venezuela se haya decidido decantar. Fue el gobierno de Xi Jinping uno de los primeros que reconoció el proceso electoral más reciente en Venezuela. Sí, así es. Que le da un nuevo triunfo muy controversial a Nicolás Maduro, pero ellos manifestaron directamente, ¿no? Sí. Que ellos estaban de acuerdo con el resultado y que las cosas debían de conducirse con respeto y
madurez, ¿no? Entonces, digo, son señales, ¿no? Que el gobierno chino, a través de su diplomacia, son bastante hábiles en enviar, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, ahí se ve, ¿no? El precio, ¿no? Pues China está ahorita muy interesada en esos recursos y Venezuela prácticamente ha entregado gran parte de ellos a China y está, pues de alguna forma ya entregada, ¿no? Sus recursos naturales, está muy endeudado ese gobierno con el gobierno chino y entiendo que muchas de las maneras en las que va a pagar es con recursos naturales porque el pragmatismo chino lo permite, ¿no? Si en el país no hay dinero para pagar esa deuda que tiene con el gobierno chino, pues los chinos aceptan como moneda de cambio. Pago en especie. Así es. Oro recursos. negro. Así es. Entonces, son dinámicas muy interesantes, pero ahí tiene el apoyo, ¿no? Del gobierno chino, que no es cualquiera, ¿verdad? Jorge, para ir hablando de números, más o menos, los chinos han invertido solamente inversiones en América Latina y el Caribe, $200,000 millones en el sector energético nada más. Es un número importante. Han generado más de 650,000 empleos a través de todas estas inversiones que han hecho en la región. Entonces no estamos ante un tema incipiente, ¿verdad? Entonces es un tema que ha madurado sobre todo en las últimas 2 décadas. Hay datos muy concretos de la Red Académica de América Latina sobre China y bueno, están señalando ahí que China tiene un interés desde inicios de este siglo en comenzar a invertir. Ahorita estamos nada más viendo inversiones, ahorita hablamos de los proyectos de infraestructura, que es otro gran tema. Muchos ligados a ese sector energético. Claro que sí. México ha sido el reflejo de ello, ¿no? Ya lo destacamos en otro episodio, cómo se van sobre todo los chinos a temas energéticos y de transporte, ¿no? Esto coincide, Andrei, precisamente con, pudiéramos decir, el boom de China en la modernidad. Sí. Hay que recordar que China ingresa a la propia Organización Mundial del Comercio a finales del 2001, si la memoria no me falla, en octubre, que hay una historia ahí que en algún momento leí. Cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas en septiembre 11 del 2001, me puse a leer bastante al respecto y a conocer más sobre estos grupos radicales, ¿no? Y se decía que, bueno, ya a posteriori, que precisamente la membresía de China a la OMC se había acelerado un poco por parte de Estados Unidos, al ser Estados Unidos el líder de la organización, debido a que requerían que China pues no manifestara su rechazo a aquella intervención inicial que se realiza en Afganistán. Hay que recordar que Afganistán y China son vecinos. Sí. Y la incursión estadounidense después del ataque a las Torres Gemelas se da precisamente en Afganistán. Ya posteriormente se fueron a buscar armas de destrucción masiva que no existían en Irak, ¿no? Y con esa justificación, pues deciden también incursionar en Irak. Pero este es un punto importante porque justo es a raíz, creo yo, de este ingreso de China a la OMC, cómo ella empieza a obtener mejores resultados, ¿verdad? En lo económico, en lo comercial, y le permiten con estos superávits precisamente empezar a financiar proyectos de energía con la visión que ellos tienen de que iban a ser una economía que iba a necesitar bastante petróleo y gas para que su economía mantuviera esos ritmos de producción, pues deciden empezar a apostarle por ahí, ¿no? Así es, sí, coincide mucho con los planes, ¿no? Por eso luego, ahorita nos vamos a referir al menos a un par de ellos, los documentos, libros blancos, políticas, donde China hace explícito su plan en el corto, mediano y largo plazo. China ya había anunciado que a partir de este siglo va a salir con sus empresas, con sus bancos, a invertir. Ahora sí, ¿no? Le toca a China salir. Ha vivido a partir de los años 80 y hasta los 90 un periodo de crecimiento económico por la llegada de empresas multinacionales, sobre todo de Occidente, a su país. Ha tenido un superávit, como decías hace un momento.
todo eso es capitales que los chinos supieron ahorrar muy bien en esas décadas, pero cuando llegan los 2000, el país asiático toma la decisión de generar una política que se llama Going Global, ¿no? Irse al mundo a través de sus multinacionales, bancos, como decía, a construir proyectos de infraestructura, y eso es clave, ¿no? Entenderlo en este proceso también de la incorporación en la OMC de este país, ¿no? Ya es un pasito más en la internacionalización, en la influencia. Entonces, por eso es importante poner en perspectiva, ¿no? Que esa década es clave para entender esto. No significa que en América Latina y el Caribe haya habido cero cooperación energética con China, pero es a partir de años 2000 que esto se va a intensificar, ¿no? Por ahí veíamos algunos antecedentes y nos dábamos cuenta que, pues desde los 60s, ¿no? Cuba, por ejemplo, fue un gran exportador del crudo, y a partir de los 70s, cuando la mayoría de los países del mundo comienzan a reconocer a la República Popular China como la única China, pues se dan estas dinámicas, pero va a ser hasta este punto donde ahora las empresas chinas van a llegar a invertir, a construir proyectos de infraestructura, y eso pues nos hace más complejo este fenómeno, ¿no? Ya no se trata nada más de ver cuánto crudo le está vendiendo América Latina y el Caribe a China, sino qué está haciendo o qué quiere hacer China en América Latina y el Caribe. Entonces ya el tema se hace multifacético, ¿no? Porque ahora tenemos también pues proyectos energéticos amigables con el medio ambiente. Así que esto está dinamizándose cada vez más. ¿Cómo la ves? Al inicio tal vez podríamos decir que China les decía, vengan a mí con su energía, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, desde los 2000 para acá, les dice China, no se preocupen, yo puedo ir hacia ustedes, sí, y les ayudo a sacar la energía que yo me debo de traer para acá, ¿no? Así es. Es un poco invertir uh-huh. la dinámica, precisamente por la capacidad. Yo destaco mucho, sobre todo financiera, que tienen, ¿no? Sí. Muy pocos gobiernos en el mundo pueden presumir ello. Uh-huh. Fíjate que yo ahí es donde reconozco las bondades de ese modelo, uh-huh. Andrei. Cuando tú tienes a un Estado presente e involucrado directamente en el quehacer económico, ¿no? Uh-huh. Donde ya sea que tú asumas el riesgo total de abrir una empresa y conducirla, o bien que te asocies con particulares para ello, eso te permite a ti pues generar ganancias también como cualquier otra empresa, ¿no? Claro. Pero el gobierno le das una capacidad mucho mayor financieramente hablando, uh-huh. para salir con estrategias como esta y empezar a invertir ese dinero. Ahora, estamos hablando de inversiones. Uh-huh. Acá yo he leído y he escuchado a personas que dicen, no, pues es que los chinos están robándose los recursos y demás. Y bueno, yo no lo vería de esa manera, ¿no? Porque no ha habido ninguna intervención que yo sepa para llegar a un país y obligarlo militarmente hablando, uh-huh. o con los misiles ahí coqueteando, uh-huh, uh-huh. Para que le vendan su petróleo, su gas o su litio, ¿no? Sí. Más sin embargo, se desprende precisamente de una estrategia bien definida. Claro. Y esto, como decíamos hace un rato, está escrito, ¿no? China lo ha hecho explícito desde el año 2008 con su primer libro blanco. Antes, un apunte, Jorge, sobre ese modelo, sí, que estabas destacando. Yo he visto datos del Banco Mundial, ni más ni menos, ¿no? No de fuentes chinas, de estadísticas del buró no, esto es Banco Mundial señalando la capacidad de ahorro que tienen los chinos del 50% en algunos años de su Producto Interno Bruto. Es impresionante, ¿no? Tener 50%. Esa capacidad de ahorro y todo ese ahorro por ese modelo económico tan exitoso de llegadas de inversiones, de superávit comercial, pues ahora está puesto en el mundo, ¿no? Para estos proyectos que dices, ¿no? Ahora lo que buscan es, pues, estabilizar ese crecimiento económico chino, ¿verdad? Que, sí, bueno, ha sido muy exitoso, 10% anual en los últimos 30 años. Ahora tiene afectaciones, ¿no? Después de la pandemia ha decrecido bastante, pero bueno, no menos que Estados Unidos, ¿no? 5% se espera que crezca este año. 5.4 más o menos las revisiones, ¿no? Pero también hay que entender que una economía que va madurando
¿verdad? Y un mercado que va transitando con hábitos distintos, no puedes pensar que eternamente mantenga esos ritmos de crecimiento como ellos los tuvieron. Es insostenible. Es insostenible, exactamente. Incluso hay un término complejo y a veces difícil de entender en la realidad que la economía maneja, que es el sobrecalentamiento de las economías. Entonces, es algo así como que irónico, ¿no? Decir, bueno, ¿a poco te afecta crecer mucho? Pues sí, también tiene sus contras. Claro. Entonces, esto es, al fin de cuentas, reconocer cómo ese modelo ha dado los resultados que ha dado y le permite incursionar en sectores como el energético, en lugares alejados de su periferia, como lo es América Latina, a este gigante asiático, con las salvedades de no conflictuarse más con el gigante de este lado del planeta, que a través de la doctrina Monroe sigue queriendo liderar el continente con una ideología desde hace 200 años, ¿no? Así de caduca está la postura hoy en día, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál podríamos decir, Jorge, que es la estrategia energética de China al considerar estos libros blancos? Ya los hemos por ahí revisado, comentado. Sí. ¿Cómo la ves tú con la estrategia? ¿Qué tan clara queda? ¿Es ambigua? No. Yo digo, acá a veces, y por ahí una vez me lo comentaron, ¿no? Es que ustedes alaban mucho a China, ¿no? Bueno, tampoco es así. No es que todo sea color de rosa en el país, pero hay que destacar y sobre todo tratar de aprender, ¿no? ¿Qué están haciendo? Yo veo una estrategia muy clara, André. Por un lado, salen al mundo a financiar proyectos que les permitan a ellos mantener la cobertura de su demanda, que es alta, ¿verdad? Pero internamente están haciendo una transición bien interesante hacia energías más amigables con el medio ambiente. Están canalizando un montón de dinero a ese sector. Sí. Y se han vuelto el país que más está invirtiendo en energía fotovoltaica, por ejemplo, o energía eólica, hidráulica, ¿verdad? Todo esto que se genere de manera más amigable, que también tiene sus cuestiones ahí, ¿no? Que en su momento mencionabas tú, esta crítica a la energía eólica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sin entrar en esos detalles controversiales, porque pues también necesitaríamos abundar en un montón de cosas técnicas que no traemos ahorita. Lo cierto es que yo creo que es una estrategia muy clara. Por un lado, salgo al mundo, me asocio con los países que tienen el recurso energético que yo necesito, de manera amigable y suave, ¿verdad? Pero por otro lado, internamente estoy potenciándome como un país que tal vez busque en un futuro no muy lejano esa famosa autosuficiencia energética. Claro que sí. Y esta transición que comentas, Jorge, viene porque China tiene un problema debido a ese crecimiento económico tan fuerte, que es que, sin lugar a dudas, otra vez datos del Banco Mundial, es el país que más gases de efecto invernadero está lanzando al aire. Entonces es un problema, ellos lo han reconocido y tienen un plan para el año 2060 lograr esa neutralidad del carbono, ¿verdad? Que significa que su naturaleza va a absorber la contaminación que China produce y no va a requerir naturaleza de otras partes del mundo como ocurre ahora, ¿no? Hace tanta contaminación ese país que hacen sus cálculos los especialistas y dicen, pues China necesita que otros lugares, otros países absorban esa contaminación. Entonces, fíjate nada más la ambición que tienen y el nivel al que llegarían solamente para el año 2060. Eso me parece impresionante en términos de qué tan grave es el problema, ¿no? 2060 y solamente van a lograr, según el plan, esa neutralidad de carbono, es decir, que su naturaleza absorba su propia contaminación, no erradicar por completo la contaminación. No. Es un tema muy complejo, necesita mucha inversión, un cambio total de paradigma económico, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen un plan. Y de nuevo estos planes a muy largo plazo que los caracterizan, ¿no? Sí. En ningún otro lado del mundo tú lees o escuchas este tipo de posturas, ¿no? Ya no se diga en países latinoamericanos donde estamos desgarrándonos las vestiduras cada 4, 5 o 6 años, dependiendo el periodo en el que sea el relevo presidencial, ¿verdad? El otro día
discutía sobre esto, ¿no? De decir, bueno, ¿y cuáles han sido las bondades de estar cambiando frecuentemente de presidentes acá, ¿no? Y de figuras, cuando no existe esa planificación a largo plazo en los grandes temas, ¿no? Ujú. Poco se habla y se hace en México sobre este tema, por ejemplo, del contrarrestar los gases de efecto invernadero que emitimos a diario, Ujú. todo mundo. Ujú. Sí. Sí, no hay estrategias claras, mucho menos dinero disponible para financiar Ujú. esos proyectos, ¿no? Eso es un tema que necesita atención, del que todos y todas somos parte, entonces se tiene que atender sí o sí con planes de corto, mediano y largo plazo. Entonces, Jorge, es una estrategia que está explícitamente en los libros blancos, uno en 2008, otro en 2016, y lo que busca China entonces es cooperar, entre comillas, si se quiere, en energía y extraer recursos naturales de América Latina y el Caribe. Está buscando petróleo, gas, minerales para transformar eso en energía, pero al mismo tiempo, como dices, ¿no? Esa transición energética que China está viviendo la está extrapolando, y América Latina y el Caribe es un lugar en el que se ha beneficiado, ¿no? De estos proyectos de infraestructura. México recientemente es uno de ellos, ¿no? Ha recibido, lo habíamos comentado antes, parques eólicos con Sí. capital chino, y otros campos de paneles solares también se han establecido en otras partes de América Latina. Entonces se vuelve más complejo, como decíamos, ¿no? Este fenómeno. Las expectativas que comentábamos hace unos días sobre la nueva presidenta que vamos a tener en los próximos meses en México darían para pensar que quizás esta parte, ¿no? de energías renovables a través de infraestructura china podría intensificarse, ¿verdad? Sobre todo por la formación que ella tiene Ujú. académicamente hablando y el expertise, ¿no? Sí. Se apuesta a que sea un actor político o una actriz política Ujú. donde su toma de decisiones sobre el tema sea mucho más contundente, ¿no? Así es. Entonces, para ir hablando de impactos, Jorge, pues habíamos dicho que en términos de empleo, China ha generado más de 650,000 empleos. Solamente en las inversiones, en los proyectos de infraestructura les debemos el dato, pero es una cifra muy ambiciosa también, muy importante, no es menor. Entonces hay una derrama económica, hay generación de empleos. China está contribuyendo, aunque luego también hay que decir que nos enfrentamos a algunos retos, ¿no? de la época, ¿no? La dependencia económica, política, tecnológica que podría generar China a través de estos proyectos puede ser un tema en donde, volviendo a este asunto, ¿no? de las capacidades que se tienen en América Latina para entender al chino, para negociar con él, para que no nos vayan a dar gato por liebre, son muy menores, ¿no? Por decirlo Son muy de una limitadas, manera. ¿no? Sí. De ahí justificar este tipo de ejercicios, ¿no, André? Ujú. Guardando las proporciones y siendo pues humildes y reconociendo las limitaciones que uno pueda tener. Lo cierto es que estos ejercicios invitan a ello, ¿no? Ujú. A estar más conscientes de qué es China, de cómo podemos comprender mejor este monstruo milenario, ¿no? Ujú. Esta civilización, ellos se dicen ser una civilización, ni siquiera les gusta ser identificados como un país. Ujú. Desde ahí Sí. tú empiezas a encontrar rasgos distintos, ¿no? Ujú. Y ¿por qué no empeñarnos en continuar con este tipo de ejercicios precisamente por la realidad en la que el mundo está hoy en Ujú. día? Eso es, sí, pues yo coincido, ¿verdad? Ya lo hemos platicado antes, no somos aquí chinólogos, expertos en el No. gigante asiático, somos interesados en el tema, reconocemos la importancia que se tiene sobre el tema, y pues aquí estamos para informarnos, aunque sea poquito, y comentar, ¿no? Y ojalá que esto llegue a empresarios, tomadores de decisiones, a otros colegas académicos, para seguir alimentando un debate necesario sobre China. Una de las preguntas en este sentido, Jorge, que a mí me parece fundamental a comentar, discutir con colegas, pues es que si estamos o no ante una nueva relación centro-periferia, ¿no? Esta teoría de la dependencia que van a hacer en América Latina y el Caribe, que nos señala que hay una estructura a nivel internacional en donde hay países en el centro, potencias sobre todo económicas,
y otros países periféricos que sobre todo van a abastecer de recursos naturales y de procesos con muy poco valor agregado a las potencias, ¿no? China estuvo en un momento hace poco, ¿no? Bueno, no hace mucho, 50, 60 años, en la periferia. Hoy es la segunda economía del mundo, irrumpe en el centro y está generando estas dinámicas energéticas sobre todo, que es lo que estamos hablando ahorita. Y la pregunta es, China, ¿cómo la vemos? Como un nuevo centro que está repitiendo las dinámicas que Occidente ha hecho durante décadas, ¿o deberíamos de considerar estos proyectos eólicos de paneles solares como una oportunidad para ver si existe posibilidad de transferencia de tecnología, transferencia de innovación, y que no nada más se quede en una inversión, la construcción de un proyecto, los chinos se van y el proyecto se queda ahí, se vuelve obsoleto con los años, y esto nada más fue, pues sí, una moneda de cambio política por recursos naturales, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú, yo creo Jorge? que, si bien es cierto, la dinámica puede ser similar, debido a que esta teoría que tú expusiste en el evento recientemente, pues señala eso, ¿no? Cómo los países pueden o tienen roles específicos en cuanto a la proveeduría de recursos y demás, frente a otros países que, vamos a decirlo así, son los que dominan la agenda económica y comercial del mundo. Acá lo que yo sí encuentro son diferencias en las formas, Uh-huh. ¿sí? En las formas, como China busca ir directamente, asociarse con los gobiernos de los países, con los empresarios de los países y poner capital, Uh-huh. que no cualquiera lo hace, Sí. ¿sí? Esta dinámica, Andrei, el mundo la venía solventando bajo estos préstamos bastante controversiales que las instituciones que nacieron del mismo acuerdo de Bretton Woods por allá en el 44, imagínate, son instituciones de 80 años ya, Uh-huh. Fondo Monetario Internacional por un lado y el Grupo del Banco Mundial por el otro, pues hacían las veces, ¿no?, de financiador, sobre todo el Grupo del Banco Mundial, que trae todos estos temas de energía y demás como parte de su agenda. Pero nunca se le daba seguimiento, y es ahí una de las críticas que comúnmente señalan Uh-huh. los especialistas sobre el actuar del Banco Mundial. Nunca se le daba seguimiento, de repente no eran justificables a veces los montos de endeudamiento y las condiciones, sobre todo. Uh-huh. Se habla mucho de la condicionalidad, a diferencia de lo que hoy en día puede estar ocurriendo, ¿sí? Si bien es cierto, para algunos es una trampa de deuda, pues tampoco tenemos de otra acá, Uh-huh. ¿no? O ¿cómo financias tú un parque eólico en México, en el Istmo de Tehuantepec? Uh-huh. ¿Con qué recursos el gobierno federal puede hacerle frente si no es a través de contraer deuda, precisamente por los déficits fiscales que hemos tenido durante décadas aquí? Uh-huh. Entonces yo creo que, si bien el rol es muy similar, las formas son las que están de alguna manera cambiando, ¿no? Uh-huh. Estamos acercándonos al final, Jorge. Esto con China, ¿no? La relación energética, su estrategia hacia el país tiene tanto desafíos como oportunidades que se abren, ¿no? Sin lugar a dudas, para los negocios. ¿Qué me puedes decir sobre los desafíos? ¿Ante qué estamos, Jorge? Estamos ante un país que cada vez está más presente en nuestro México, ¿sí? Están haciendo negocios importantes, están entrando a otros rubros. Hay que recordar el litio, Uh-huh. ¿verdad? Que Sí. es ahorita uno de los energéticos o materias primas, mejor dicho, más demandadas, ¿no? Por lo menos en la actualidad, porque Uh-huh. también se habla que debido a la carencia del suficiente litio para fortalecer sobre todo la producción de automóviles eléctricos que lidera hoy en día la empresa china BYD, pues ellos están ya ingeniándose otras formas, ¿no? Pero bueno, Uh-huh. ese es otro tema. Lo cierto es que creo yo es importante que conozcamos mejor esta estrategia, y yo insisto mucho en ello de nuevo, Andrei, en que aprovechemos y le saquemos a los chinos, más allá del dinero para invertir en proyectos de esta naturaleza, la transferencia de conocimiento y tecnología, Uh-huh. ¿no? Esas capacidades son las que México requiere Sí. para dar ese salto, Uh-huh. ¿sí? Y de una
vez por todas definir una estrategia propia nosotros, ¿no? Sí, sin lugar a dudas es un desafío que tenemos enfrente y que todavía parece que no se asume. Añadiría también algunos conflictos y problemas locales que han generado algunos de estos proyectos, especialmente en el sur de América, es en donde más se han dado. Ecuador, por ejemplo, tiene muchas experiencias con construcción de hidroeléctricas. Bueno, aquí también recuerdo el proyecto del que ya hablamos un poquito, Chicoacén 2 en Chiapas. Sí. Fue muy controvertido y las comunidades locales se imponen, ¿verdad? Ya sabemos que ellos están integrados al territorio y levantan la voz y saben cómo hacerlo. Entonces, estas comunidades locales a veces lo único que tienen que hacer es integrarse en las mesas de negociación para que estén de acuerdo o encontrar un punto de equilibrio con los chinos, con el gobierno local, nacional de los países a donde llegan, ¿no? Es que lo que pasa en esos problemas o conflictos es que los excluyen, ¿no? Y es un error de negociación muy grave. Sí, que ¿no? ha sido un error histórico, la Así segregación a estos grupos étnicos, ¿no? Eso es. Entonces, pues se tienen que integrar sí o sí, si no, estos proyectos se paran, ¿no? Impresionantemente. Bueno, por otro lado, pues oportunidades como las que dices, ¿no? O sea, con China podríamos acceder a esta tecnología, pero se tiene que dar, ¿no? Tiene que al mismo tiempo haber una estrategia, como comentabas, desde lo local para que se generen capacidades y que esa absorción de conocimiento sea más fácil, ¿no? A nivel local de toda esta tecnología que está avanzando a pasos agigantados desde China. Algunas perspectivas a futuro, Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde van estas relaciones energéticas con China? ¿Qué aspectos tendríamos que tener en cuenta? Estados Unidos, ¿es o no una variable fundamental a considerar en este sector? Sí, lo sigue siendo sin duda, lo sigue siendo sin duda. Ahí queda pendiente y tal vez lo abordemos en otro tema que por ahí ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cómo esta búsqueda de petróleo en el mundo a China lo hace ser un actor cada vez más protagónico en la región del Oriente Próximo, ¿no? Vimos hace poco cómo convocaron a una reunión de las facciones palestinas en China para tratar de mediar sobre el conflicto que están padeciendo y el genocidio del Estado de Israel hacia ellos. Esto es algo que ni siquiera Estados Unidos ha logrado en su historia, ¿no? Entonces, aquel acontecimiento donde logra este personaje que a mí me causa bastante... Me gusta mucho leer lo que hace y escuchar lo que dice Wang Yi, el líder de la diplomacia china, cuando logra que Irán y Arabia Saudita se den la mano y empiecen a negociar ahí un trato mucho más cordial, ¿no? Este tipo de posturas, Andrei, van precisamente alineadas con esto, ¿sí? Además de alzar la voz y ser un líder mundial, que China dice que no le interesa mucho serlo, específicamente en el tema energético, a ellos este tipo de acciones son las que evidencian que les interesa estar cerca de quienes los proveen, ¿no? Así es, ahí está. Entonces ya veremos, Jorge, qué sucede con esta relación tan compleja y con múltiples aristas. La relación energética, la estrategia energética de China hacia América Latina. Solo nos hemos concentrado en una industria y vean la cantidad de temas que hay para ampliarlo, ¿no? Sí, y en ese sentido, animar a los colegas que se interesan por estos temas, yo diría a generar estudios de caso para ver si esta cooperación, transferencia de conocimiento se ha dado o no en lo local. ¿Qué ha pasado cuando los chinos vienen y construyen estos parques eólicos? ¿Le están enseñando o no a los ingenieros locales? Si sí, sería muy interesante conocerlos. Si no, obviamente también, pero sería pues confirmar quizás que China es un centro que está repitiendo dinámicas de Occidente, de las potencias tradicionales, y eso sería preocupante, ¿no? Desde una perspectiva local. Jorge, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en este diálogo sobre China y el mundo. Gracias a UABC Radio. Jorge. Gracias a ti, André, como siempre, y al buen Omar que está ahí en la cabina apoyándonos. Y pues invitar a la gente que escucha y que sigue esto a pues proponer, opinar sobre los temas, ¿no? Todo es con un afán de difundir estas charlas y este poco conocimiento y esta pasión que uno tiene sobre estos temas internacionales, ¿no? Gracias a todos y a todas. Hasta luego.
Diálogo sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.